Sánchez con Paje después de las críticas que ha vertido últimamente. Ahí va yo, Raquel, porque la de Ayuso y Pedro Sánchez y la tensión la hemos visto en todas las conferencias de presidentes, incluso allá por la pandemia, que debía haber habido más consenso. Pero la imagen claramente es la de García Paje, que ha capitalizado la crítica al Partido Socialista desde la única mayoría absoluta que tiene el PSOE en comunidades autónomas, que es la de García Paje. García Paje ha pedido poner sobre la mesa la financiación autonómica y yo creo que veremos después en las ruedas de prensa si la financiación autonómica realmente se toca. Está Salvador Illa. Yo dudo mucho que Salvador Illa vaya a hablar únicamente en catalán. Ayuso yo creo que no va a tener la excusa para poder levantarse de esa conferencia de presidentes, pero ¿qué duda cabe? Bueno, Salvador Illa ya ha hecho muchos gestos. Es el presidente que ha puesto la bandera de España, es el presidente que ha hablado en castellano en su propia investidura y yo creo que es irreprochable su papel institucional en lo que lleva de legislatura en términos de hablar en español, de poner la bandera de España, pero en fin, por no despistarme mucho más del tema, el debate de la financiación autonómica es un debate que también va a plantear Salvador Illa, que además tiene que resolverse de alguna manera de aquí a finales de este mes. Veremos esa imagen si se saludan, yo espero que sí. El rey es una figura fundamental para que todos mantengan más o menos la compostura y a ver, desgraciadamente yo coincido con vosotros que se esperan pocos pactos, pero yo digo desgraciadamente porque me parece una dejación de funciones. Esto es el Estado, estos son gobiernos, esto es el Estado de las autonomías, su responsabilidad es llegar a algún acuerdo. Bendita cortina de humo la vivienda si realmente llegaran a algún acuerdo, porque creo que el acceso es una calamidad generacional en prácticamente todas las comunidades autónomas que están ahí representadas. A lo mejor Paje, a lo mejor Extremadura tienen menos problemas porque la España rural tiene un poquito de mejor acceso, pero que la vivienda les afecta a todos y que lo ven en las urnas y en la presión electoral cada vez que cada uno de ellos tiene elecciones, lo saben todos. Por tanto, que haya tensión entre Gobierno y PP, que es una evidencia, y que no vayan a llegar a algún acuerdo, a mí no me parece una buena noticia. Migración, financiación, vivienda son algunos de los asuntos polémicos que están sobre la mesa, pero también en las últimas horas el de los pinganillos. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso sobre este asunto. ¿De verdad creéis alguno en esta mesa que a Pedro Sánchez le importa lo más mínimo la manifestación de este domingo? Cierto, al hilo Nada también, en absoluto. Al hilo de lo que decía Pilar de Salvador Illa, al parecer ha concedido una entrevista esta misma mañana en RAC1 y ha dicho que va a hablar en catalán. O sea, Salvador Illa le han preguntado directamente y ha dicho: yo voy a hablar en el idioma en el que hablo habitualmente, que es el catalán. Por lo tanto, voy a hablar en catalán. No sé lo que hará luego el presidente de la Generalitat. No sé si luego mezclará, hablará una parte en catalán, otra parte en castellano, pero él ya en RAC1, en una entrevista esta misma mañana, ha dicho que va a hablar en catalán. De todas formas, no hay que olvidar su acuerdo con Esquerra Republicana. O sea, Salvador Illa lo que está haciendo, es verdad, en parte, yo coincido contigo, pero solo en parte. Es decir, lo que está haciendo es intentar guardar, que bueno, no es poco, de donde venimos no me parece ni poco, ¿no? Las formas institucionales, pero insisto en las formas. No olvidemos el acuerdo por el que pudo gobernar, acabar siendo el presidente, con Esquerra Republicana, en el que le cedió, vamos, todo lo que se le podía ceder y que ha empezado. Lo que pasa es que lo van haciendo como muy solapadamente para seguir dando esa imagen de que respeta España y no sé qué, pero va haciendo poquito a poco concesiones al catalán, por supuestísimo. Maripaz, o sea, pero vamos, no podemos... no está permitiendo, o sea, no está diciendo nada sobre la sentencia de que 25% en todos los colegios mínimo pero no nos en podemos español. quedar... Y por último, ha revitalizado todo el tema de las embajadas catalanas por todo el mundo, que nos cuesta una pasta a todos. Dada la situación de anormalidad política que vive nuestro país. Palabras de Tellado, vemos que siguen llegando las autoridades, también han llegado ya buena parte de los ministros, ahora mismo están viendo en imagen a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado. Bueno, continúan los saludos a la espera de que llegue el presidente del Gobierno. Pilar. Pues fijaos que es que yo creo que tienen razón muchos presidentes autonómicos cuando dicen que la tensión PP-Gobierno, que pasa por la tensión Gobierno de Madrid,
gobierno nacional tiene mucho que ver con la capitalidad nuestra, ¿no? Que luego te vas a otras comunidades autónomas, el propio Moreno Bonilla, solo hay que escucharle en sus declaraciones, incluso cuando hace declaraciones nacionales, ni tiene el tono incendiario, ni tiene el tono de Miguel Tellado, ni tiene el tono de las ruedas de prensa de los lunes, ni el ambiente tenso y polarizado del Congreso de los Diputados. Por eso yo insisto en la dejación de funciones en el sentido de que no vayan a llegar a ningún acuerdo. Hablaba Rubén, por citarte, estando tan en desacuerdo contigo, pero hablabas de colas del hambre, hablabas de situaciones de pobreza en España. Eso tiene muchísimo que ver con lo que tendrían que estar hablando hoy aquí, porque es verdad que tenemos las mejores cifras del paro, el mejor dato de recaudación fiscal. ¿Tendrá que utilizarse para algo? ¿O vamos a estar así en los 2 años en los que Feijóo no pueda articular una moción de censura para ganarla? Es que algo tendrán que hacer. Esta conferencia de presidentes tiene que servir para que ejerzan su trabajo como presidentes autonómicos. Y hay mucha agenda para ello. El tema del pinganillo, pues yo, mira, aquí coincido también con Manuel. Es superficial. A mí me parece muy interesante el debate. Yo, que soy defensora de la españolidad catalana, oye, también soy defensora de la Constitución española, que habla de las lenguas cooficiales, que tienen derecho los presidentes autonómicos a hablar en sus lenguas Estamos cooficiales. viendo, Pilar, disculpa un momentito, estamos viendo la llegada ahora mismo del presidente del Gobierno, vamos a fijarnos en esos saludos, ¿no? Solo a las autoridades que estamos viendo ahora mismo, sino hay 2 momentos y 2 imágenes que nos interesan especialmente, que son ese saludo a Emiliano García Paje, muy crítico estas últimas semanas, estos últimos días, después de todos los audios y las polémicas que estamos conociendo sobre el caso Leire, en este caso, y también pendientes de ese saludo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, debido a ese choque estructural. Rubén, ese es el récord si es que es un de falso. este gobierno. Sí. Es el récord de este gobierno. Récord en no construir vivienda, récord en desempleo juvenil, récord en compatriotas abandonados a su suerte. Pero eso sí, decía Manuel, 180 millones de euros para promover el uso del catalán en la Unión Europea. Por favor, vamos a ser serios. Digo y estas rápidamente. conferencias no sirven absolutamente para nada. Están Desgraciadamente. para que Pedro Sánchez, contra España y contra los españoles, brille. Digo que es un falso debate, porque las historias de las conferencias de presidentes, que a veces han servido para algo, en la historia de conferencias de presidentes no ha habido ningún problema con ningún presidente autonómico que por hablar que haya hablado en su lengua y no se hayan entendido. ¿Cuándo un lehendakari ha boicoteado hablando en euskera, que no lo entiende nadie, porque total el catalán lo podemos seguir incluso todos los que estamos en esta mesa, pero cuando un lehendakari ha boicoteado una conferencia de presidentes por hablar en euskera, no ha pasado en la historia de España? Cuando un presidente ha boicoteado una conferencia de presidentes por hablar en catalán, es un falso debate que viene muy bien para el rifirrafe y la confrontación Madrid-Cataluña, Madrid-Pedro Sánchez, pero no es real, no ha ocurrido nunca. Y además, insisto, la agenda tendría que ser mucho más relevante que nos quedemos con si me quito o no el pinganillo. No se lo va a quitar, no se va a salir de la conferencia Díaz Ayuso, porque seguro que no va a querer hacer el papelón, y yo también estoy segura de que ella se va a hacer entender con el resto de presidentes autonómicos. Hablando en español, la lengua común de los españoles. Seguro que arranca en catalán, pero... Bueno, yo que, como sabéis, soy catalana, pues, y hablo perfectamente catalán, Suerte que soy tienes. bilingüe. A mí me parece una cosa muy absurda que se reúnan los presidentes de todas las comunidades y... Bueno, pues oye, despachándolas de una manera, de otra y tal. Insisto, conferencia de presidentes no puede haber un trato desigual, ni en lo lingüístico ni en lo económico. Y aquí la cuestión de fondo es que esto es una justificación, una inmensa pantomima para seguir sobrefinanciando a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas. Ahí están los números, ahí están las quejas. Y no es una cuestión ideológica, es una realidad puramente numérica. Pero recordemos, a ver, no se puede llamar pantomima, y no lo digo por ti, lo digo por esta semana del PP, no se puede llamar pantomima una conferencia de presidentes que el Partido Popular y Feijóo ha estado pidiendo repetidamente durante todo el último año. Recordar que es que estamos en verano, pero venía desde el verano pasado diciendo conferencia de presidentes es una irregularidad, es una anomalía, hay que convocarla, hay que convocarla. Si tú pides convocar una conferencia
conferencia de presidentes autonómicos no puede solo ser para hacer un pim pam pum político. Tienes luego que utilizar esa conferencia de presidentes. Y si no, di que no vas a asistir, pero no hagas el papelón de esta semana de no, si usted no me mete estos 700 temas en la agenda, no voy, venga, pues 700 temas en la agenda, y luego amagues con que igual tampoco sirve para nada. Porque, insisto, una conferencia de presidentes autonómicos es relevante. Es una imagen, además, a la ciudadanía que no se puede permitir, yo creo, que un país serio. Son 17 gobiernos autonómicos, un gobierno estatal. Aquí cada uno tiene su presupuesto. No hay presupuestos generales, una anomalía, comparto contigo, pero hay presupuestos prorrogados. Aquí cada comunidad autónoma ha recibido su dinero para 2025, lo recibirá para 2026. ¿En qué lo van a utilizar? ¿Qué acuerdos van a...? Bueno, el que le pertenece, ya, pero ¿en qué lo van a utilizar? Porque hay muchos temas con competencias transferidas que tienen que ejecutarse. Si no tiene ninguno, perdón, y termino, problemas en el acceso a la vivienda, ninguna comunidad, bueno, pues que levante la mano. Pero es que todos lo tienen, o en la gestión del agua, o en la gestión de la financiación autonómica, que aquí no hay ideologías tampoco. Aquí hemos visto unirse a Valencia cuando gobernaba el PSOE con Andalucía cuando gobernaba el PP. Pero no digamos lo que digo, debería ser. No se puede pedir una conferencia de presidentes y luego decir que no vas a llegar a ninguna. No digamos lo que debería ser. Esto es como los cumpleaños a los que hemos ido todos de pequeño. Entonces está la familia, se va a soplar la tarta y después de la tarta lo que venía era el cheque de la abuela. Si no había cheque de la abuela, no había cumpleaños. Pero es que hay cheque. Estamos viendo ya esa foto de familia. Y aquí la abuela no viene con el cheque. En este momento están posando ya el rey, el presidente del gobierno y todos los líderes autonómicos. Después de esta imagen, de esta foto, bueno, pues se va a celebrar un breve desayuno. Estará el rey, por supuesto. Y luego, en torno a las 10 de la mañana, el rey ya abandona el Palacio de Pedralbes. Habrá una declaración institucional, como decimos, de Pedro Sánchez a las 10:10 junto al presidente de Cataluña, Salvador Illa, y ya a las 10:30 comienza esa conferencia de presidentes. Maripau. Me ha hecho gracia que la foto le haya tocado a Paje detrás del presidente. Ha estado bien. Eso sí que es una pantomima. Un error crucial. Nos hemos detenido en el saludo de Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Vamos a fijarnos ahora en el saludo entre Pedro Sánchez y Emiliano García Paje. Comentábamos antes que hay tensión no solamente por la financiación autonómica, el cupo catalán, sino también por todo lo que hemos ido conociendo estos días con ese caso Leire 10, entre otras cosas. A ver, que Emiliano García Paje ha pedido... Ahí estamos viendo el saludo. También decíamos que el otro había sido rápido, pero este yo creo que es casi más rápido todavía. Sí. Han aprendido todos a saludarse sin mirarse. A ver, que tiene una gravedad importante la confrontación de esta semana entre García Paje y el Gobierno central. Ha pedido elecciones anticipadas, ha pedido convocar elecciones. No sé dónde más puede escalar García Paje la crítica al Ejecutivo. Es además comprensible que se genere tensión no solo Pedro Sánchez García Paje, sino entre el propio Gobierno, los distintos ministerios que le reclaman a García Paje, oiga, ¿cuándo ha estado usted apoyando en alguna circunstancia cualquier política socialista de este gobierno? Es verdad que Paje construye su mayoría absoluta sobre esa confrontación con Pedro Sánchez, pero la tensión puede ser máxima. Yo creo que además va a ser irreconciliable de aquí si dura el gobierno los 4 años, que hasta 2027 esto no va a ir a mejor, ha ido escalando. Lo fue escalando con la financiación autonómica, que ahí yo creo que García Paje tiene toda la razón en pedir una mesa de igualdad, a ver por qué va a tener Cataluña prioridad para hablar de la financiación respecto a Castilla-La Mancha, pero entiendo perfectamente también que el gobierno, y cuando digo el gobierno no digo Pedro Sánchez, le diga a García Paje, oye, ¿dónde vas? Igual te estás equivocando de partido, porque al final estás en la estrategia de la oposición y tú no estás en el... Es que imaginemos, démosles la vuelta a un presidente autonómico del Partido Popular cargando así tan abrupto, tan directamente contra Feijóo, ¿no? ¿Qué cargar? Si García Paje dice, sale un poquito del guión, pero luego sus diputados... Un poquito del guión que han pedido elecciones anticipadas. Sus diputados votan religiosamente todas las tropelías del Partido Socialista en el Parlamento. Yo me juego lo que queráis con vosotros, que cuando llegue al Congreso esa financiación desigual para Cataluña, ni un solo diputado de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados votará en contra. Alfonso Guerra, otro de los díscolos de la línea contraria, es total. Cuando fue todo el tema del estatuto, cuando fue todo el tema de Cataluña, allí estaba
el primero de la fila votando contra España, como ha hecho siempre el Partido Socialista. Ni un solo diputado de Castilla-La Mancha vota en contra de todas las tropelías, una tras de otra, del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y cuando llegue ese momento de la financiación, los veréis a todos. Y a Paje el primero. Lo tenemos que hacer, no podemos dejar caer el gobierno, la típica excusa. Igual también sacarán el comodín de Franco, la ultraderecha, porque para justificar todo esto, por supuesto, lo tienen ya todo preparado. No hay un PSOE bueno, no hay varones díscolos, son varones que a lo mejor preocupados por su agenda regional, en un momento dado hacen una declaración un poco fuera de lugar, pero cuando son llamados al orden, les pasan la mano por el lomo, vuelven muy amaestrados a sus lugares de origen. Bueno, en este momento la verdad es que las cosas dentro del PSOE, no sé si hay un PSOE bueno y un PSOE malo. No, ya te digo yo que no, todos malos. Pero bueno, eso en tu opinión. Pero desde luego en este momento en el Partido Socialista hay mucha marejadilla. O sea, las cosas están muy revueltas porque hay... ¿En qué te basas para decir eso? Algo me han contado, fíjate. Es